Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bendiciones abundantes para todos los que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bendiciones para todo el bendito pueblo de Israel, nuestros hermanos en la diáspora. Aleluya. Bien, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México, directamente para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo este mundo. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, la porción de Torah de esta semana, que se intitula Vayadaber Jehová el Moshe. Y habló Jehová a Moisés. ¿Qué habló Jehová a Moisés? Eso lo vamos a entender en lo que es esta porción que está en la bendita Torah, en el Sefer de Vaikra. Libro de Levíticos en el capítulo 4, versos del 1 al 35, y está complementado por Yehezkel Haneví, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, del verso 1 al 18, y continuamos con lo que es el Tehillim, Salmos, el 76, y en el Brit Hadashah tenemos dos porciones, lo que es Beit de Kefa, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos del 1 al 18, y en Jasón, Apocalipsis, capítulo 5, versos del 6 al 10. Bendito sea el Eterno. Estas son las citas en la bendita Torah, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, que conforman nuestra parashá que hemos estado estudiando durante la semana, que corresponde compartir nuestro comentario el día de hoy. Todo esto en el sistema de estudio trienal de la bendita Torah, en lo que es las parashot, las porciones. Bien, mis amados, pues vamos a hacer tefilá antes de entrar al estudio o a mi comentario. Amén. Oremos, bendito sea el Eterno. Abacados, te damos toda Rabá. Muchísimas gracias, Eterno Rey del Universo, por este día de reposo, este día de delicia, este día santo, apartado para ti. Este día, Padre, que nos concedes vivirlo en ejad, en unidad, todos juntos, aunque en diferente punto cardinal, pero a través de estos medios, estas plataformas, las redes sociales, los dispositivos electrónicos, podemos conectarnos y podemos comprobar tu omnipresencia, tu presencia, tu Shekinah, tu gloria. Y te agradecemos por ello, Abacados, te agradecemos por ello verdaderamente, porque aunque nosotros estemos en diferente punto cardinal en esta tierra, en esta planicie tierra, a ti te place estar con uno, estar con otro al mismo tiempo. Bueno, todos estamos en ti, bendito seas tú, Abacados. Y bueno, ponemos este tiempo en tu tiempo y pedimos que tú, Abacados, seas instruyéndonos a través de tu bendita Torah, llevándonos a un buen entendimiento conforme a lo que estamos viendo, que es los korbanot, los sacrificios o las ofrendas que hemos estado estudiando. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Vaikra Levíticos y te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos des entendimiento, discernimiento, comprensión de tu Torah, revelación de tu bendita Torah. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Y bueno, la Keilah todos decimos amén. Bendito sea el Eterno, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Entonces vamos a ir al Sefer, al libro de Vaikra, Levíticos, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Es donde encontramos que habló el Eterno, Jehová Sebaot, a Moshe, diciendo: ¿qué le dice el Eterno a Moshe? Verso 2. Dile a los hijos de Israel: si alguno peca inadvertidamente contra alguno de mis mandamientos, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Cohen Hagadol, el sacerdote ungido, el que peca, y dice, y el que trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Jehová un novillo sin defecto, como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió.
Bendito sea el Eterno. Esto es lo que está diciendo nuestro abacados con respecto a lo que es la ofrenda que estamos estudiando hoy. Si no me equivoco, es la cuarta ofrenda. Bendito sea nuestro abacados. Y está conocida en la Shon Kadosh, en el hebreo, como Hatat, ofrenda de pecado. Entonces se tenía que realizar una expiación o una ofrenda en expiación por ciertos pecados cometidos sin intención por algún individuo o incluso por el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. También podía ser por, no sé, algún líder, alguien que estuviera en eminencia, tenía que presentar su ofrenda. También comprende otras prohibiciones como comer hametz en Pesaj, pan leudado, o trabajar en Shabbat, cosas de esas. Entonces aquí encontramos esta ofrenda, un tipo especial de ofrenda por el pecado que varía de acuerdo con la riqueza del pecador. Bueno, con su economía, con sus finanzas, para que lo entendamos. Entonces, este sacrificio era requerido para algunas situaciones en especial, como jurar en falso, que uno no ha visto ni oído evidencia necesaria para un testimonio, pero más sin embargo lo decía. O por ejemplo, al entrar en el Beit Hamidash o en el Mishkan, el tabernáculo de reunión, o comer mientras se está en un evento santo. También cuando se está en un estado de impureza. También por no cumplir una promesa y obviamente entendiendo o teniendo la conciencia de que se ha transgredido. Entonces el pecador tenía que llevar su ofrenda y confesaba su mala acción y estaba obligado a llevar este sacrificio. En contraste con las otras ofrendas, otras tres que ya estudiamos en los otros 3 capítulos previos a esas ofrendas son realizadas voluntariamente con fines de elevación espiritual. Estas ofrendas no pueden expiar por transgresiones que fueron cometidas intencionalmente. Ninguna ofrenda bastaría para borrar la mancha de un acto tan pecaminoso. Solo podía lograrse a través de la contribución y un cambio en las actitudes que conducen a que un hombre sea capaz de desobedecer la voluntad de Jehová Sebaot, del eterno Rey, del eterno Elohim de los ejércitos. Por otra parte, si el pecado fue cometido por error y sin ninguna intención a propósito, no era necesaria ninguna ofrenda. Por ello, las ofrendas por el pecado son necesarias para expiar por actos que fueron cometidos involuntariamente como resultado de un descuido. Bueno, y a pesar de que fueron estos actos de manera fortuita, tales actos no dejan de mancillar el alma. Así que la necesidad entonces del alma es ser purificada. Así que si el pecador hubiese reflexionado sinceramente sobre la gravedad real del pecado, habría tomado los recursos para tales transgresiones, aunque de manera inconsciente. O de manera inconsciente no hubieran ocurrido. Entonces lo que es la experiencia nos muestra que la gente tiende a ser cuidadosa con cosas que le son importantes. Pero las personas son descuidadas respecto a las cosas que no les son importantes. Por ejemplo, si el Shabbat fuera verdaderamente importante, no vamos a ir tan lejos. Para los congregantes,
los integrantes de la Keilah de Joshua en línea, si el Shabbat fuera verdaderamente importante, no se transgrediría ni por error, ni por olvido, ni por saber qué día es o qué día no es. Se estaría verdaderamente buscando. Yo necesito saber cuándo es Shabbat. Y no solamente este año, sino el que viene y el que viene y el que viene. Yo necesito saber, necesito planear, necesito organizarme porque sé que el calendario que rige la Keilah es el calendario sacerdotal perpetuo dado en Enoch, séptimo desde Adán, en todo lo que es santo y muy santo. Obviamente sé y tengo la conciencia de que en lo secular estoy bajo otro tiempo, otro reloj, otro calendario. Pero lo más importante para mí son las cosas del Eterno, los tiempos del Eterno. Entonces, si el Shabbat es importante verdaderamente para mí, lo voy a dedicar a las cosas del Eterno. Voy a alimentar mi alma con los comentarios de las Parashot a través de Radio Shalom. Voy a estar con mi familia, voy a escuchar, voy a estar en reposo, cesando de mis obras, de mis propios caminos, de mis propios pensamientos, dejando de hablar mis propias palabras, deleitándome en la presencia del Eterno, en tiempo presente y disfrutando de lo muchísimo, de todo lo que Él me ha dado, principalmente la vida y la oportunidad de tener una esposa, la oportunidad de tener unos hijos. Es cuando verdaderamente para nosotros es importante el Shabbat. También, si las personas tienen precaución conforme lo que es evitar el consumo de los alimentos prohibidos, hablando de la alimentación limpia, de la alimentación kasher, entonces no transgredes, porque para ti es importante. Pero si para ti no es importante, pues fácil va a ser transgredir los mandamientos del Eterno. Hablando de la instrucción alimentaria, hablando de lo que es limpio para tu cuerpo. Si no es importante, no lo harás, porque no es relevante, no es importante, no representa mucho para ti. Entonces no lo cuidarás. O lo otro concepto que veíamos, comer pan leudado en lo que es la fiesta de panes sin levadura. Si esto fuese sumamente importante y fuese una prioridad, pues bueno, harías todo lo posible por limpiar de levadura tu casa antes de la fiesta de los panes sin levadura. Pero si no es tan importante, entonces estarás descuidando de esas áreas. Estarás descuidándola y lo comerás. Lo comerás porque no es algo importante para ti. Aún no lo tienes revelado como algo importante. Entonces, para esto es el sacrificio. Así que el fundamento del pecado involuntario es el olvido de los Moadim, de los tiempos señalados, de los pactos con el Eterno. Ahora estamos estudiando lo que es esta ofrenda. Hatat. Hablando de errar, de hierro, de pecado por error. Esto de Hatá, su raíz es Hatá, que significa fallar, errar, pecar, no dar en el blanco. Por ejemplo, aquí en el versículo 23, esta ofrenda también es llamada Corbán, pero la mejor traducción de Corbán pues no es sacrificio, sino ofrenda, la cual nos enseña que también es un medio para poder acercarnos ¿a quién? Al eterno Jehová Sebaot. A través de los labios de Isaías Neví, el Eterno te dice ahí en el capítulo 1, verso 15, 16, 17. Pero te dice, deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Muchas veces cuando llegamos a las cosas del Eterno, dejamos de hacer lo malo. Empezamos a obedecer los mandamientos que dicen no harás, los mandamientos prohibitivos o restrictivos. Pero mucho creyente se queda solamente en eso.
pero si ya no tomo, pero si ya no fumo, pero si ya no me drogo, pero si ya no me peleo, pero si ya no adultero, pero si ya no esto, ok, está bien. Bendito sea el Eterno. Pero ¿qué hay de aprender a hacer el bien y hacerlo? De manera que estamos como en un medio arrepentimiento, solamente dejaste de hacer lo malo, que te aleja de esas transgresiones. Pero no estás aprendiendo a hacer lo bueno, que te acerca al Eterno. No te estás volviendo completo al Eterno. No lo estás haciendo. Y eso es lo que a veces es peligroso, porque se acostumbra el Hijo del Eterno a caminar así. Y no debe ser de esa manera. Entonces realmente ofrenda, como en el caso de la ofrenda Olá o Minjá. ¿Esto para qué es? Era lo mismo que dar un regalo. Lo mismo que dar un regalo. O como dijésemos, pagar una deuda. Podemos ver que en la traducción, lo que conocemos como la Septuaginta, esta palabra fue traducida simplemente como pecado. Así que el término griego técnico para una ofrenda de pecado es simplemente pecado. Así que de acuerdo a este concepto podremos entender correctamente el texto del Brit Hadashah, el texto griego de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, donde está escrito de esta manera, acompáñenme para allá, que nos dice, Beshem de Yehoshua HaMashiach, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección del Eterno. Punto. Así que todo el santuario, incluyendo sus enseres, su sacerdocio, su ritual, tenía que ver con el pecado. Los servicios, la bodá, giraba en torno de la desobediencia del hombre y de la necesidad de remisión de pecados, de salvación en otras palabras. Si no hubiese sido por el pecado, no se hubiera necesitado tener un altar, sobre el cual colocar las víctimas. Ni hubiera sido necesario matar animales, ni derramar su sangre, y tampoco de realizar el ministerio de la expiación. Así que sin duda habría existido un lugar donde el hombre pudiera encontrarse con el Eterno, pero el servicio hubiera sido de una naturaleza enteramente diferente. Entonces podemos darnos cuenta que ¿cómo le podríamos llamar? La pecaminosidad del pecado no depende necesaria ni exclusivamente de lo que se hace. No siempre son igualmente culpables dos personas que cometen el mismo pecado. La luz siempre trae consigo la responsabilidad. El mismo pecado cometido por un salvaje ignorante y por un hombre civilizado, debe ser considerado y juzgado en cada caso desde un punto de vista diferente. El eterno Jehová Sebaot toma todo esto en consideración y, por ejemplo, podemos encontrar en este capítulo que estamos estudiando cómo toma las medidas necesarias para esta situación. Aquí en este capítulo se consideran 4 clases de transgresores. Cada una recibe un castigo según su posición. Por ejemplo, del versículo 3 en adelante, habla del pecado de una persona prominente y cómo este pecado afecta a más personas que el de una persona menos distinguida. Así que, por lo tanto, debe recibir un castigo más severo. Todos los sacerdotes eran ungidos, pero solo el sumo sacerdote
era ungido en la cabeza. Por lo tanto, su preeminencia se lo llamaba el sacerdote ungido. Eso lo encontramos ahí mismo en Vaikra Levíticos, pero en el capítulo 8, versos 12 y 13. Vamos para allá para que lo compruebe usted. Bendito sea el Eterno Jehová Sebaot. Aleluya. Pero quiero leerle el verso 7. Mire lo que dice ahí. Bueno, primero le voy a leer Shemot, Éxodo 29, versos 7 al 9. Cuando dice, y luego toma del aceite de la unción y lo unges derramándolo sobre su cabeza. Y luego traes a sus hijos, les pones la túnica sobre de ellos, les pones las bandas alrededor de ellos, a Aarón y a sus hijos, y luego pon los atuendos de la cabeza en sus cabezas, y el oficio del Cohen será de ellos por decreto perpetuo. Así dedicarás como Kadosh a Aarón y a sus hijos. Pero cuando vamos a Vaikra Levíticos capítulo 8, versos 12 y 13 nos dice, él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh, apartado, santo para el Eterno. ¿Quién lo hizo? Moshe. Posteriormente trajo a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas y les puso turbantes como el Eterno, Jehová Sebaot, había ordenado a Moshe que lo hiciera. Así que el que era ungido en su cabeza era ¿quién? Cohen Hagadol. A Aarón en este caso. A él se le designa como el sumo sacerdote entre sus hermanos. Sumo sacerdote entre sus hermanos. Eso lo encontramos en Vaikra, ahí mismo, en este libro. Pero en el capítulo 21, en el verso 10, dice que el Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, ¿ya vio? El más alto entre sus hermanos. El que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como Kadosh santo para ponerse las vestiduras. Dice, este no se descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Santo es el Eterno. Así que encontramos solo 4 veces que aparece como Cohen Hagadol, sumo sacerdote, en lo que es los libros de Moisés. Y en cada caso, la traducción literal del hebreo sería gran sacerdote o principal sacerdote. Eso lo encontramos en Vaikra Levíticos, en lo que acabamos de leer, capítulo 21, verso 10. O en Bamidbar Números, capítulo 35, versículo 25. Bendito sea el Eterno. Entonces esto en el Lashon Kadosh sería HaKohen HaMashiach. HaKohen HaMashiach. El sacerdote o el sumo sacerdote, el ungido. Así que es la primera vez que aparece la expresión HaMashiach, el ungido, en lo que es la bendita Torah. Esta expresión aparece 3 veces en este capítulo. En el verso 3, en el verso 5 y en el verso 16. Ahí encontramos al Mashiach. Aleluya. Al ungido, al sacerdote ungido, a Aarón. Así que esta era la misma ceremonia como en todos los otros sacrificios, salvo el de las aves. La imposición de manos no solo indicaba lo que era la dedicación del animal al Eterno Jehová Sebaot, sino que al apoyarse en su cabeza, quien ofrecía el sacrificio se identificaba con el animal, y éste se transformaba en su sustituto. En otras palabras, usted ponía su mano en la cabeza del animal y él moría en lugar suyo. Como quien dice, usted le estaba pasando su maldad, su pecado, su error, su equivocación. Así que la imposición de la mano iba acompañada de la confesión del pecado que había hecho, había ocasionado la presentación del sacrificio. De manera que en lugar de usted, por ser culpable del pecado, y como dice Shelach Shaul, la paga del pecado es muerte,
La paga del pecado es muerte. Pero bendito el Eterno. Mas la gracia o la dádiva de Dios es salvación por medio del Mashiach Yehoshua. Así que eso de poner la mano en la cabeza del animal, confesando tu pecado, entonces él moría en lugar tuyo. Bendito sea nuestra abacados. Ya lo que es del verso 5 al verso 12, aquí está escrito lo que es en el Lashon Kadosh, Hamashiach es el que trae la sangre al tabernáculo. El ungido es el que trae la sangre al tabernáculo. Así como lo podemos ver en lo que es la obra redentora en el madero de sacrificio, la cruz del Calvario, Monte Calvario. Así vemos en Yehoshua HaMashiach. Él, el Cohen Hagadol, no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec. Él llevó su propia sangre. ¿A dónde? Al Mishkan, al tabernáculo de reunión en los Samaim. Puesto que no había ningún Cohen Hagadol que tuviera más jerarquía que él y que pudiese oficiar esta ofrenda, él mismo debía ministrar esa ofrenda. Él mismo era el cordero, él mismo era el Cohen Hagadol, él mismo es quien llevó la sangre para ser rociada. Bendito sea el Eterno, bendito sea el Eterno. Por eso está escrito, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, vida eterna, en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que podemos ver que en los sacrificios que ya hemos visto, la sangre era rodeada en el altar, ahí en el altar del holocausto, en el atrio, o puesta sobre los cuernos del altar. Así que cuando el sacerdote ungido, el Cohen Hagadol HaMashiach, pecaba, la sangre era llevada dentro del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Así que sin duda esto se debía a que su pecado era considerado más grave que el de cualquier otra persona o de mayor importancia delante de los ojos del Eterno. Así que el sacerdote mojaba su dedo en la sangre y la rociaba 7 veces delante del velo, delante de Jehová Sebaot, vuestro Elohim. También colocaba parte de la sangre en lo que eran los cuernos del altar, ahí del altar del incienso, y esto era delante de Jehová Sebaot. Como lo podemos ver en el verso 7. Delante de Jehová Sebaot. Así que debiera notarse que el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote o el sacerdote ungido, no rociaba la sangre sobre el velo, sino delante del velo. También es de interés que nos demos cuenta que no usaba más que un solo dedo para rociar esa sangre. Además, esta aspersión se hacía solo cuando el Cohen HaMashiach, el sacerdote ungido, o la congregación entera había pecado. Además de lo que era rociar la sangre delante del velo, el sacerdote ungido ponía parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Al hacerlo, tocaba cada cuerno y dejaba la huella de la sangre con su dedo, registrando así el hecho de que se había cometido un pecado y de que se había ofrecido un sacrificio por ese pecado. La sangre que colocaba sobre estos cuernos era la de un animal que llevaba la culpa del pecado y por lo tanto era sangre cargada de pecado. Y esto exigía que se hiciese sobre sus cuernos. ¿Qué se tenía que hacer sobre sus cuernos? Expiación. Expiación. Y esto sucedía una vez al año. Bendito sea el Eterno. Mire, quiero invitarle que nos regresemos al libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 30, verso 10. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach.
Ahí nos dice que Aarón tenía que hacer expiación sobre los cuernos una vez al año. ¿Quién era Aarón? Cohen Hagadol Hamashiach. Era el sumo sacerdote ungido desde la punta de su cabeza hasta el borde de sus vestiduras. Él tenía que entrar una vez al año con la sangre de la ofrenda de pecado, de la expiación. Él haría expiación por él una vez al año, por todas sus generaciones. Esto era algo muy kadosh para el Eterno. Qué interesante. Así que la parte de la sangre que no se usaba era vertida en la base del altar del holocausto. No se hace mención de que fuera olor grato para Jehová el Eterno, como en las otras. Mas sin embargo, el hecho de que se le pusiese sobre el altar indica que era agradable al Eterno. Amén. Gloria sea nuestra abacados. Las partes que se quemaban en una ofrenda por pecado eran las mismas que las de la ofrenda que vimos la vez pasada, la ofrenda de paz, la de Shalom. Todo el becerro era llevado fuera del campamento y era quemado en un lugar limpio, no para deshacerse de él, ni porque se le considerase inmundo, porque claramente se le designa cosa muy santísima para el Eterno. Podemos encontrar lo que es ahí en el Brit Hadashah, en el libro a los Hebreos o carta a los Hebreos, cómo le da un sentido simbólico al hecho de que la víctima fuese quemada fuera del campamento. Dice el escritor de los Hebreos: también Yehoshua HaMashiach padeció fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versos 12 y 13. Vamos para allá rápidamente. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Mire lo que dice ahí. Porque también Yehoshua HaMashiach, para santificar a su pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, debemos salir a él también fuera del campamento mientras llevamos su vergüenza. Bendito sea el Eterno. Así que el hecho de que el cuerpo fuese quemado fuera del campamento era un símbolo de nuestro amado Mashiach Yehoshua crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Bendito sea el Eterno, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 12. Mas sin embargo no era la sangre como tal la que hacía la expiación, sino la sangre derramada y la sangre salpicada. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así que no podía efectuarse expiación matándose al animal y derramando su sangre en el suelo. No funcionaba de esa manera. La sangre debía ser recogida en una vasija. Luego el sacerdote la ministraba rociándola en otras formas. Era la sangre rociada la que efectuaba la expiación. Se hacía expiación con la sangre aplicada a los cuernos del altar, no con la que era vertida en el suelo, no con la que caía en el suelo. Lastimosamente o lamentablemente hay creyentes que hablan de la sangre derramada, una expresión que no aparece en la Torá, no aparece en el Tanaj como tal, y se olvidan de la sangre que tenía que ser rociada, que era la única que podía efectuar la expiación. La sangre derramada era sangre no utilizada, que se vertía al pie del altar luego de haberse completado la ministración de la expiación. Bendito sea el Eterno. Entonces en el Brit Hadashah nos habla de la sangre rociada, en lo que es lo que estamos viendo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, en el verso 24. Es la sangre usada para ministrar
esa ofrenda. Vamos a ver ahí ese versículo. ¿Qué dice? Que a Yehoshua, el mediador del Brit Hadashah, Yehoshua, el mediador del Brit Hadashah, y la sangre rociada, que habla mejores cosas que la sangre de Abel, que fue derramada ahí en la tierra y que desde la tierra clama por justicia, pues la sangre de Mashiach y Yehoshua clama más que la de Abel. ¿Cuándo fue instituida la Pascua? Ahí saliendo de Shemot Éxodo. Así que cuando esta Pascua fue instituida, se le ordenó a los hijos de Israel que mataran un cordero y pusieran su sangre en los dinteles de las puertas. Eso lo encontramos en el libro de Shemot Éxodo, capítulo 12, el verso 7. Y ahí en adelante, bendito sea el Eterno. Pero vamos a ver qué dice el verso 7. La instrucción del Eterno es que los hijos de Israel tenían que tomar algo de la sangre y la tenían que untar en los dos postes y en el dintel de las puertas a la entrada de la casa en donde ellos comiesen la pesa. Entonces le decían, tomen un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está, ¿en dónde? En una vasija, y la untan en los dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana siguiente, porque Jehová vuestro Elohim pasará matando a los de Misraim, a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre, ¿en dónde? En el dintel y en los dos postes, entonces el Eterno, o el ángel del Eterno, pasará por encima de la puerta y no permitirá al vengador entrar en sus casas y matarlos a ustedes. Bendito sea nuestro abacados por esa grande misericordia. Así que Jehová el Eterno no prometió que los primogénitos se salvarían por haberle dado muerte al cordero. No, la salvación ocurría porque se había aplicado esa sangre, se había rociado. Bendito el Eterno. Ahora podemos ver del verso 13 al verso 18 que las personas podrían pecar a menudo y presentar las ofrendas necesarias. Rara vez la nación entera podría pecar por hierro, cosas que no se han de hacer. Amén. Entonces aquí se incluyen todos los pecados grandes y pequeños, pero se refiere sobre todo a los así llamados pecados pequeños. No se refiere eso a la violación abierta, sino al pecado relativamente leve contra alguno de los mandamientos en cosas que no se han de hacer. Cuando se hacía esto, se incurría en culpa y debía presentarse una ofrenda por el pecado a la puerta del santuario. El pecado por hierro, por equivocarse, por hacer cosas que no se tenían que hacer, pero de manera no indolente, sino espontánea. Así que eso implica que se ignoraba lo que había hecho, o lo hacía con ignorancia, o por descuido, pero era pecado finalmente, era transgresión a los mitzvot, a los mandamientos del Eterno. Así que en estas circunstancias toda la congregación debía presentar la misma ofrenda exigida del Cohen Hagadol Hamashiach cuando pecaba. El becerro lo proporcionaba a la congregación por cuanto todos eran considerados culpables. Los ancianos elegidos de entre las diferentes tribus llevaban el becerro al lugar del sacrificio, ponían sus manos sobre él y lo degollaban, lo sacrificaban. Y así podemos entender la sombra profética de este sacrificio y del trabajo, del ministerio, de la bodá del Cohen Hagadol Hamashiach.
del sumo sacerdote ungido por el Eterno. Así que hoy podemos entender ese sacrificio por el pecado, que fue el mismo cuerpo del Mashiach, y a la misma vez el Mashiach fue el Cohen Hagadol HaMashiach, el sumo sacerdote ungido, no conforme al orden arónico, sino conforme al orden de Melquisedec, el que llevó a ofrecer ese sacrificio total y global para siempre. No hay otro sacrificio, no hay otro Mashiach, solamente uno, un sacrificio y perfecto, que él mismo, como Cohen Hagadol HaMashiach, llevó al madero de sacrificio y esparció sangre, y la esparció sobre vosotros, porque al final, cuando traspasaron su costado, salió sangre y agua, y como dice el profeta, él esparcirá, los lavará con sangre y agua limpia sobre vosotros, de su propia entraña. Bendito sea nuestra Abacados. Así podemos ver al Cohen Hagadol HaMashiach, conforme al orden de Melquisedec, Yehoshua HaMashiach, nuestro Redentor, aleluya, y también su cuerpo como sacrificio, para expiación de nuestros pecados por hierro y de todas nuestras transgresiones. Un solo sacrificio para usted y para mí. Bendito sea el Abacados. Y bueno, mis amados, por cuestiones de tiempo aquí le vamos a poner pausa a mi comentario y les invito a seguirnos deleitando con la gama de enseñanzas y comentarios que hoy hay en Radio Shalom. Amén. Y esto se repite 4 veces en este día. Bendito sea el Eterno. Mis amados, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea con cada uno de vosotros. Y bueno, valoremos ese sacrificio, valoremos esa sangre, valoremos ese rociamiento sobre nosotros y valoremos que alguien ya pagó el precio que usted y yo debíamos. Y justificados pues por la emuná, tenemos paz para con Elohim. Ya no estamos en guerra con el Eterno, pues al creer en el sacrificio del Mashiach en la cruz del Calvario, estamos en paz con el Eterno. Ya no debemos nada, porque alguien ya pagó. Amén. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. Nos vemos el próximo Shabbat. Sígase gozando, no se desconecte, disfrute las enseñanzas y si algo no le quedó claro, pregunte ahí, mande un texto ahí en el grupo de WhatsApp y cualquiera de los administradores le estará resolviendo. Amén. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde y nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto, mis amados. Amén.